En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Llegó la hora de conocer a la pick-up que va a redefinirlo todo. Un vehículo con una fuerza increíble, con una capacidad sorprendente, con tecnología nunca vista en el segmento. Y además, un diseño extraordinario. La pick-up, el líder de la raza fuerte, está creando un nuevo estándar en la categoría. Llegó la nueva generación de Ford Ranger. Prepárate para lo imposible. En Economía al Oído, Manuel Ferreira analiza los temas que marcan la economía global, regional y de Paraguay, con una mirada crítica y enfoque claro. Y si buscas noticias y voces claves del ámbito económico nacional, escucha también el podcast Economía a 1000, el espacio de entrevistas y actualidad. Dos miradas, una misma fuente. MF Economía e Inversiones. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Hoy viernes 24 de julio del año 2026. Ya cerrando prácticamente la semana, casi el mes, con muchísimas novedades, análisis y por supuesto entrevistados de primerísima mano aquí en este espacio económico. Recordando que es en coproducción con la consultora MF Economía e Inversiones y por supuesto Radio 1000. Y ya le doy la bienvenida a mi compañera. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas, Prince, ¿todo bien y vos? Todo en orden, te saludé durante todos estos días en los que no estuviste, pero dije que... ¿Ah, sí? Sí. Y dije que vaya estarías, así que estás. Y bueno, empezando, como decía, una nueva jornada. Y ya damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, a quien agradecemos su presencia. Estamos con el ingeniero Miguel Velázquez, consultor, empresario, también referente del sector de hidrocarburos y biocombustibles en Paraguay. ¿Cómo estábamos, Miguel? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por la invitación. Buenos días a todos. Sí. ¿Almorzaste ya, Miguel, o todavía? Y estoy a la espera. Estás a la espera, entonces sí. Muy buenos días todavía. Buen día. Sí. Miguel, gracias por estar aquí y queremos hacer de alguna manera uso de tu alto conocimiento, de tu experiencia en el sector de combustibles, porque está siendo un tema más que central de un tiempo a esta parte, considerando que este producto forma parte importante de la canasta familiar y el impacto obviamente que tiene en el bolsillo de las personas y el comportamiento tan volátil en un escenario con altísima incertidumbre que estamos viviendo a nivel internacional y con repercusión obviamente en el mercado nacional. Y qué mejor que hacerlo contigo a modo de ir conociendo un poco y actualizando también algunos números, datos e incluso hablar de perspectivas. Y me gustaría arrancar con una cuestión a modo de ubicarle a la gente que nos está escuchando, Miguel. ¿Qué está pasando a nivel internacional con el petróleo, con el crudo? De alguna manera, ¿cómo se va derramando lo que está pasando a nivel internacional aquí en Paraguay? Mira, conflictos sobre el petróleo ocurrieron siempre. Y hubo un cambio importante a nivel mundial e histórico a partir de la Primera Guerra Mundial. Historiando un poco... Sí. El interés por el petróleo era de empresarios, de gente voluntariosa, técnicos, comerciantes, inclusive financistas, bancarios. Pero a partir de la Primera Guerra Mundial cambió eso. El interés ya fue tomado por los gobiernos. Y de ese momento, después de la Primera Guerra Mundial, hubo un reordenamiento de los países en el Medio Oriente, Europa y compañía. Y el principal centro de interés era Medio Oriente, como lo sigue siendo hoy. Así mismo. Exacto. Entonces, cualquier conflicto a nivel mundial relacionado al petróleo probablemente no nos afecta directamente a nosotros porque capaz que no venga producto de esa zona. Pero el principal termómetro son las bolsas. Las bolsas son sensibles a los conflictos. Ocurre un conflicto en Medio Oriente, en Rusia, con Ucrania, en China, en Japón, sea donde sea, las bolsas se mueven en base a los conflictos. Entonces, la fijación de precios de productos que llegan al Paraguay se basan primariamente o primeramente en las bolsas. En Paraguay habitualmente fijamos la bolsa, nos fijamos la bolsa de Nueva York,
la famosa NYMEX, que todo el mundo está en boca de todo el mundo hoy día, ¿verdad? Ahí se cotizan las materias primas, lo llamamos commodities. En nuestro caso podemos tomarlo el diésel y la nafta, que son nuestra materia de interés ahora, ¿verdad? Así mismo. Los combustibles locales. Entonces, de ahí parte, de las bolsas. Entonces uno conversa con un trader, el dueño del producto, el que compró una refinería y que te va a traer hasta Paraguay. Así es. O te entrega en el río Paraná en el kilómetro 171. Ese precio de la bolsa es el precio del producto. Pero al precio del producto hay que sumarle a lo que comúnmente se le llama premio. ¿Qué es el premio? El premio es la suma de margen de ganancia del proveedor y fletes, seguros, calidad del producto, una serie de cosas. Todo eso se le suma al precio pantalla. Si nosotros nos fijamos qué pasó con el precio pantalla, tomando como línea de base el 28 de febrero. 28 de febrero fue el inicio del conflicto en Medio Oriente. Cuando necesites tus gráficos ponemos en pantalla, Miguel. ¿Puedo mirar, por favor? La primera lámina, por favor, Sí. compañeros, para ir acompañando justamente la explicación tan interesante que nos está dando el ingeniero Miguel. Aquí tenemos, si podemos hacer un pequeño zoom, sería mucho más Sí. interesante. Aquí estamos viendo, Miguel, Sí. datos de Trading Economics, justamente del gasóleo para calefacción. ¿Qué es esto que estamos viendo? Eso es diésel, ¿sí? Ya. Diésel, y esa es la bolsa. Esto es NYMEX, esto es Nueva York. Si te fijas al inicio de la curva, estamos en febrero. Sí. Fíjate que el precio estaba en el orden de los $250 por 2,50 dólares por galón. Hoy día está en el orden de los 4,25 más o menos, creo que está. Hay un incremento del 70%. Es mucho en varios meses. Muchísimo, exacto. Hubo momentos en que bajaba el precio, pero nunca a los niveles del 28 de febrero. Clarísimo. Bueno, ¿qué pasó en los momentos en que hubo descenso del precio de la cotización internacional? Había presiones locales de los medios, de la sociedad en general, entonces había reducción de precio. ¿Por qué? Porque uno compraba un producto más barato, pero tenía también producto caro, comprado anteriormente. Claro. Nunca a uno se le acaba del todo, uno tiene que estar reponiendo permanentemente, porque estamos obligados a través de un decreto de mantener un volumen mínimo de 30 días para diésel y de 15 días para naftas. O sea, no puedes dejar de tener producto. Entonces, o sea, estás ciertamente estoqueado en ese nivel y quizás con un precio alto, muy superior, claro. Exacto. Y cuando compras a precio más barato, tenés que promediar con el precio anterior que es más caro. Clarísimo. Por eso es que no puedes volver inmediatamente al nivel original del 28 de febrero. ¿Por qué? Porque nunca baja a esos niveles, nunca bajó a esos niveles, fijándonos en este gráfico. Sí, se observa. Ahora, ¿cuándo el precio no le llama la atención a la gente? Cuando la estabilidad permanece por largo periodo de tiempo, digamos 6 meses, 8 meses, un año. Si se mantiene en un nivel estable, vamos a suponer que tengamos un edificio de 10 pisos. Sí. El precio puede estar en el 5.º piso y se mantiene en el 5.º, en el 6.º, en el 4.º, en el 5.º, en el 6.º, oscila porque nunca queda quieto. El precio siempre está oscilando. 10.000 veces por día más o menos cambia de precio, el precio de la cotización en la bolsa. Pero ese movimiento es pequeño, eso no afecta, y si eso se mantiene a lo largo del tiempo, entonces el precio local no es afectado. ¿Cuándo es afectado? Cuando ocurren estos pasos altísimos, del piso 5.º pasan al 10.º, por ejemplo. Fue lo que pasó Claro. después del conflicto. Que mencionabas un 70% de... Hoy día se mantiene un 70% por encima del nivel base del 28 de febrero. Por lo tanto, no quiero asustar a la gente, pero creo que se viene algo. Ok. Y hay que esperar un aumento. Hoy día corresponde ajustar el precio del diésel entre 800 y 1.000 guaraníes. Corresponde. ¿Por qué? Porque esta alzada, si nos fijamos en el precio, fíjate cómo está permaneciendo casi 15 días ya con un precio altísimo. Y no hubo un ajuste de precio. ¿Por qué? Porque se está aguantando las compras anteriores. Que estaban en un precio relativamente Relativamente menor. aceptable, manejable, pero hoy día ya no. Y cuando se cumple el cupo de los 30 días... Hoy día ya se cerró precios caros y por supuesto va a afectar ya el precio. Entonces, sí o sí, obligatoriamente, por más que suene mal, tiene que ajustarse. Y en el caso del diésel debería estar en el orden de los 800 guaraníes por litro a 1.000, más o menos ese sería el rango. Y en el caso de la nafta estaría entre los 400 y 600, ¿sí? O sea que ese ajuste corresponde no porque uno desee, sino porque esto lo demuestra. Es así. Independientemente, Sí. entre paréntesis, Miguel, perdón por la interrupción. Sí.
Independientemente a que en unos días más se pudiera relativamente estabilizar los precios y quizás no llegar a lo que teníamos en febrero, ¿no logra de alguna manera compensarse ese aumento que se tuvo durante todo este tiempo? Y no, imposibles porque ¿qué tiene que pasar? Tiene que bajar a los niveles de $2,5 el galón de 28 de febrero, sí, y mantenerse por un espacio larguísimo de tiempo hasta que agotemos los precios caros y nos quedemos con el precio ya estable, y eso tiene que permanecer por mucho tiempo. Hay periodos en que la gente ni se acuerda del combustible, es porque el precio es razonable y nadie se da cuenta, pero ocurre esto y ya comienzan los problemas, ¿verdad? Claro. Y, Miguel, sí. ¿y la dinámica o el tratamiento de este tipo de fluctuaciones estamos viendo muy claramente en este gráfico, también tiene lo mismo para la petrolera estatal? ¿Incorpora también este tipo de análisis e incluso práctica, o es todo exclusivo del sector privado? Digo, también incluso con el porcentaje de A mantenerlo. ver, la bolsa es igual para todos. Clarísimo. Lo que uno puede negociar es lo que mencioné antes, el premio. El premio es lo que te incorpora, es el diferencial que se le agrega. El precio base es la pantalla. Sí. Y a ese precio base le tenés que sumar el diferencial. El diferencial le podemos llamar premio o como sea, ¿verdad? Ese precio puede ser, o ese premio puede ser diferente entre diferentes importadoras por diferentes razones o por la forma de cerrar. Por ejemplo, yo puedo, en el caso de la estatal, Sí. tiene varios esquemas de compra, pero uno de los esquemas clásicos y habituales es, por ejemplo, dividamos el mes en 30 días. Sí. Y partamos por la mitad, del 1 al 15, del 16 al 31 o al 30. Petropar puede negociar el premio, ¿sí? O cualquiera de nosotros puede negociar el premio o el diferencial con el proveedor. Claro. No el precio pantalla, el diferencial, lo que vos querés ganar. O le asocias todo lo que te dije, calidad, seguro, flete y compañía, ¿verdad? Bueno, entonces, en el caso de la estatal, uno de los esquemas que tiene es, si cargó entre el 1 y el 15, se toma el precio promedio de la pantalla en ese periodo, del 1 al 15. Entonces promedia y le puede ir bien, como le puede ir mal. Claro. Si cargó del 16 para adelante, hasta el 30, si le llenó la barcaza o le cargó, en ese periodo se toma el promedio del 16 al 30 y le puede ir bien como mal también. Es Relativo. relativo, Claro. exacto. En el caso de las privadas, proceden de manera diferente, no siempre hacen por ese promedio. Entiendo. Pueden también decir, bueno, negociemos el premio o el diferencial y cerremos la pantalla cuando baje o cuando me convenga, y te da tiempo. Bueno, tenés este mes para cerrar. Llega el mes y no cerraste. Y le decís, mira, no tengo para pagarte, está muy caro porque el mercado local me está anclando a un precio bajo porque tengo un competidor muy fuerte Claro. que tiene otras razones por las cuales está manteniendo bajo su precio y me obliga a no perder mercado y a fijarme en su precio, entonces le igualo, estoy cerca de él. Entonces no puedo cerrar hasta este precio. Nada, te espero el próximo mes, perfecto, pero te agrego un 2%. Y dentro de un mes no sabemos qué Exacto. escenario se va a plantear. Y sigue subiendo la Claro. pantalla. Llega el segundo mes y le decís, y no puedo, lo siento, voy a tener que cerrarte. Y cerrar un precio alto. Y por supuesto Clarísimo. perdes. ¿sí? Son varios los esquemas, pero yo para ejemplificar me vi dos. Por si no vamos a terminar No, a totalmente. medianoche, sí. Pero es interesante el Sí. punto, Miguel, porque ayuda también a desmitificar ciertos Sí. componentes, porque cada mercado discúlpame. y rubro Sí, funciona diferente, sí. Sí, discúlpame. Adelante. Hay un detalle demasiado importante. Sí. La estatal, por su carta orgánica, no está obligada a maximizar beneficios. Con tal de que empate es suficiente, que cubra sus costos y ya está. La empresa privada necesita otro tipo de... Porque es un negocio como tal. Es un negocio, exacto. Uno invirtió para ganar dinero. ¿Se entiende? Eso es lo que pasa. Ese es un diferencial demasiado importante entre la estatal y las privadas. Y ahí yo voy a hacer... Yo no condeno a Petropar. No, totalmente. Sí. Y yo iba a decir, agregar algo. Esto Sí. es parte mía, ¿verdad? Claro, sí. Petropar termina siendo juez y parte. Es competidor y también de alguna manera... Y termina comercialmente regulando. sí. Pero es una empresa del Estado y muchas veces hay digamos, decisiones que son de tinte social Claro. y compañía, ¿verdad? Sí, se entiende perfectamente. Exacto. ¿Tenemos otro gráfico, Miguel? O decime vos, El ¿podemos ir al otro corte gráfico, o cerramos con...? Después están los precios locales, que Sí. te pasé creo que el último Así gráfico.
Tenemos... Los precios presentes de hoy día. Ese Así es otro es. gráfico que corresponde a la gasolina. Podemos ver también eso Sí, y después podemos vamos al mirar, corto. sí, podemos Adelante, mirar, por sí. favor, compañeros, con la lámina 2. Porque estábamos viendo justamente aquí. Vemos Sí, esa es la gasolina. Sí. Ya. Casi similar comportamiento. Sí, similar comportamiento a precios menores. Por Sí. eso es que el ajuste, la diferencia de precio comparado al 28 de febrero también está en el orden hoy del 70%. Pero ahí se puede negociar mejor porque en el caso Paraguay Sí. importamos dos tipos de naftas, no gasolina. La gasolina ya es la fórmula porque en Paraguay se le agrega etanol. Por ley estamos Por ley, obligados así mismo. a mezclarle con etanol, ¿sí? Entonces importamos lo que sería materia prima y luego formulamos localmente. Son dos tipos de materias primas, una que se llama nafta virgen y otra una nafta de 90 91 octanos. La cotización en pantalla Sí. que vemos ahí es una calidad de 90 octanos aproximadamente, Ok. que no coincide con la nafta virgen que son de 60 70 octanos. Entonces ahí tenés un descuento por calidad. No calidad, sería por el octanaje. Como que la pantalla te cotiza el de 90, vos estás importando uno de menor octanos, entonces te hace un descuento. Pero no por eso cuesta menos, porque tenés que sumarle el diferencial. No se olviden de eso. El diferencial sí o sí hay El que sumarle. basis o premio, como le llaman. Exacto, sí. Entonces, igual el precio de la nafta está más alto, ¿verdad? En un 70% comparado al nivel del 28 de febrero. Pero los niveles son menores, por eso decía que el ajuste que se necesita hoy para las gasolinas está en el orden de los 400 a 600 guaraníes por litro. Eso corresponde, ¿sí? Que se tome la decisión a que suba, ya es otra historia, pero corresponde. Los números justifican con toda seguridad que corresponde a un aumento. Suena mal, impopular, pero es así, lastimosamente. Miguel, y creo que hay otro componente que sería interesante como reforzar, es que Paraguay es un importador neto de combustible, a diferencia quizás de otros países de la región que de alguna manera pueden mitigar un poco el impacto de lo que sucede a nivel internacional. Antes de eso Sí. quería volver a la gasolina y por qué el impacto es menor. Sí, Porque tenemos un componente local demasiado importante que es el etanol. Y la formulación exige meterle o agregarle 30%. Por eso es que los incrementos de precios son menores comparado con el diésel. clarísimo. El alcohol ayuda bastante, el etanol de uso local. Y ese es un programa que empezó ya en los años 90, el programa alcoholero de mezcla con las gasolinas, y un programa excelente, y en ese el gobierno está por buen Fue camino. acertado. Muy acertado en seguir apoyando. Esto ya empezó mucho antes con Sí. gobiernos anteriores, Claro. pero el actual continúa con esto y es un proyecto. ¿Y hasta 30 debe ser el tope? Hasta 30 por ahora. Por ahora, o sea, Exacto. pero se puede extender hay eventualmente. hay una ley Sí, que dice que hasta el año 2030 sí. tiene que ser al 30%, a partir de ahí 32%. O sea, ya está previsto en una ley que debe incrementarse un 2% dentro de 4 años aproximadamente. Y eso también de alguna manera reduciría eventualmente el precio. Sostiene hoy día el precio Sí. más bajo que el diésel. Sí. No tiene los mismos, no tiene el mismo impacto que en el diésel. El uso del etanol ayuda bastante, no Sí. solamente en el precio. Hay una cuestión también de salud pública demasiado importante. Al incorporar más etanol, entonces al meterle más, pero por supuesto, no se olviden gente del mantenimiento de sus vehículos, ¿sí? Es importante porque vos podés tener un buen combustible, pero si el mantenimiento no es eficaz o no se hace a tiempo o el estado de los vehículos no están bien, por supuesto estás emitiendo sustancias nocivas. Ahí también Sí. se puede incorporar, Miguel, ya que estabas mencionando el punto nomás, Sí. el de los vehículos de más de 10 años de utilización. Sí, por vehículos decir. usados, sí. Sí. Y acá ¿Termina entorpeciendo o no este proceso? no puedo Sí, hablar con seguridad, o sea, no tengo pruebas, ¿verdad?, concretas para opinar si en qué estado está su sistema de combustión y lo más, ¿verdad?, Sí, así como claro, hablamos para que se nosotros, entienda. para Sí, que se por- limpie, ¿sí? Y si ese catalizador no está funcionando, entonces se está emitiendo sustancias muy nocivas al ambiente. No puedo decirte, los autos 0 kilómetros, por supuesto, salen funcionando perfectamente. Ese detalle no lo tengo, no Sí. tengo información, no hay estadística al respecto, excepto que hice una investigación en el 2006 ya. Y en esa época la gente retiraba el catalizador, lo cortaba directamente. Entonces emitíamos sustancias nocivas directamente al ambiente. Pero hoy día habría que actualizar esa estadística. muy interesante. Seguimos en compañía del ingeniero Miguel Velázquez, consultor, empresario y referente del sector de hidrocarburos y biocombustibles en Paraguay.
Miguel, aquí tenemos y le pedimos a los compañeros el soporte de la placa número 4, la última, por favor, del rango de precios. Y aquí es interesante ir desglosando un poco el comportamiento de los diferentes combustibles en Paraguay y dar una explicación ciertamente de por qué este rango de precios. Y este es un corte del 24 de julio, ¿correcto, Miguel? Sí, así es. Bueno, ahí vemos, si bajamos, la ES50 se refiere al diésel común tipo 3, Sí. la S10 es el tipo 1, después están las diferentes, las naftas, ¿verdad? 88, Sí. 93, 97 y el etanol. Bueno, estos márgenes de precios son razonables, la más baja probablemente, corresponde a la estatal, ¿sí? Y algunos que tuvieron que seguirle, ¿verdad? Para no perder mercado. Claro. Si uno va por una ruta, una calle específica y ve una Petropar rodeada de 3 o 4 estaciones de servicio de la competencia, va a ver que una está llena y las otras vacías, ¿sí? Totalmente. Bueno, hoy día ya no ocurre eso. Por esta diferencia de precios es manejable. Pero hubo momentos en que la diferencia de precios estaba entre 3.000, 2.000, 1.500 guaraníes. Y eso es destrozante para cualquier economía. Totalmente. Ahora, el reclamo del sector siempre fue, che, Petropar, ¿cómo lo que vos lográs estos precios? Yo no puedo decir la bolsa es la misma para todo. Y la diferencia del premio no es sustancial como para que se refleje, para que se convierta en esta diferencia de precio en la calle. Y Petropar te muestra su estructura. Y te callás. Y entonces alguien le dice, no, pero vos estás maquillando tus números. Y bueno, y corresponde a otros organismos. A mí no me corresponde, yo no tengo la certeza, no puedo decir si es cierto, está maquillando, pero está la CONACON, la Contraloría, son Claro. ellos los encargados de verificar si ellos están ejerciendo una influencia por el poder dominante que tienen, ¿verdad? Y eso está también penado. Así es. Pero yo no puedo decir que ocurra eso. Claro. Pero la realidad es que en los números hay momentos en que ocurre esa diferencia de precio. Hoy está más o menos sostenible, por lo que expliqué previamente con el gráfico. Hubo un momento en que descendió el precio internacional y se aprovechó eso y se compró, pero se tenía producto caro. Entonces se promedió y uno se acerca. Ahora bien, la gente dice, ¿por qué estás en este negocio si perdés? En este negocio funciona en el promedio anual. Puedes ganar en enero, febrero, perder en marzo, empatar en mayo, en abril y así vas. Y lo que hace es un resultado final de promedio. Y muchas veces terminas con un balance en cero. Puedes terminar en rosado también. En rojo puedes aguantar un año, pero no siempre, indefinidamente. Pero así funciona. Yo más o menos ya expliqué que es una lotería más o menos esto de cerrar precios. Sí. Ahora, recibí un mensaje en el corte donde me dice, bueno, listo, si vos compraste barato y ahora subió el precio, ¿por qué ya alzas rápido? Esa es la pregunta de siempre, sí. exacto. Así ¿sí? es. Muchas veces ocurre eso. Ahora no está ocurriendo eso. Ya pasó 15 a 20 días de este aumento, incremento importante. Toda la quincena de julio estuvo ya con este incremento altísimo y se está aguantando el precio actual. Pero ya adelanto, puede venirse un ajuste pronto, muy pronto, porque ya compensa. Ahora bien, quiero un ejemplo numérico a ver si nos entendemos sobre esta cuestión de que compraste a 1.000. Voy a poner un ejemplo inventado para que quede claro. Sí. Compré a 1.000, 1.000.000 de litros, ¿sí? 1.000 millones. 1.000 litros tengo en mitad, perdón, 1.000.000 de litros a 1.000 guaraníes. Vendí a 1.500. Número inventado, no es que ganes 500. Ese 500 se reparte entre la ganancia del importador, del distribuidor y de la estación de servicio, ¿sí? Se divide entre todos los 500 guaraníes. Ahora bien, esos 500 guaraníes desaparecieron. ¿Por qué? Porque ya se quedó ya para tu ganancia, ya pagaste salario, mantenimiento, impuestos, se acabó los 500, te queda con los 1.000, ¿sí? Y por 1.000 debería otra vez comprar 1.000.000 de litros, pero el precio subió. Ya no voy a comprar 1.000.000 de litros, voy a comprar 900.000. Y si continúo con esa práctica, después voy a comprar 800.000 y después 700 y 600 y así vamos a ir. Por eso es que uno ajusta cuando hay precios aumentados internacionalmente, porque yo al reponer, por lo menos debería reponer la misma cantidad con la cual empecé, ¿sí? Y ese margen que yo le agregué ya desapareció, porque ya le repartí ya parte se quedó con el importador, que tiene sus propios costos de mantenimiento, la distribuidora que tiene sus estaciones de servicio donde invierte plata y necesita margen, la estación de servicio lo mismo, tiene su costo operativo. Entonces ese 500 desaparece, entonces te queda con el 1.000 nomás, y si vendiste 1.000.000, tenés 1.000 millones nomás.
Pero si el precio internacional ya subió, ya no repones con 1 millón de litros, repones con menos. Y eso no es un buen negocio, nadie va a hacer eso. Esa es la explicación genéricamente, ¿verdad? De por qué uno se apura en aumentar cuando va a reponer. Y no siempre uno se apura. Este es el ejemplo claro y concreto de que ya aumentó hace 15 días abismalmente 70% más y no se reflejó en el precio del público. Y en algún momento tiene que reflejarse. Exacto. Y esta diferencia de precio que estuvimos mirando refleja también otra acusación que suele hacerse es, ustedes se ponen de acuerdo. Esa era mi siguiente pregunta, Miguel. Bueno. Y también lo siguiente, sí. En un escenario de alta cotización, muchos emblemas se suman a las campañas de promociones de reducir. Cuando anteriormente decían, no podemos hacer. Y ese tiene otra consecuencia y otros efectos. Bueno, son dos cosas que me preguntan. La reducción de precios, las promos y compañía. Y la primera era... Se ponen de acuerdo. Que nos ponemos de acuerdo. Bueno, el tema de las promos, uno acuerda. Yo, importador, le digo, yo soy distribuidor, le digo al importador, che, el negocio está malo y mira mi competidor, mira que tiene este precio. Y hagamos un esfuerzo juntos, ¿sí? Bueno, listo, yo entro 10%. Invento los números. Claro. Son números muy altos, 10%, ¿sí? Sí. Yo entro 10% y vos entra también 10 y el operador que entre 10. Entonces hagamos una promo en conjunto, ¿sí? Y todos ceden sus márgenes. Y muchas veces te quedas empatado en blanco, no en rosado siquiera, ¿verdad? Empatás. Esas son la generación de las promos tiene sustento en eso que te dije, ¿verdad? Que hay que ponerse de acuerdo y cada uno pone de su parte. Si no, no hay caso. Ni el operador solo de estación de servicio puede soportar una promo, ni la distribuidora, ni el importador. Entonces, entremos partecita cada uno. Esa es la razón de muchas promos, ¿sí? Habrá otras razones, otras maneras de hacer promo, pero esa es la habitual, ¿sí? Clarísimo. Bueno, en el caso nos ponemos de acuerdo. El ejemplo concreto es que si uno va a los medios periodísticos del pasado, los aumentos anteriores, vas a ver que hubieron empresas, las más afectadas siempre son las pequeñitas, ¿sí? Las que primero son golpeadas son las pequeñas, ¿sí? Claro, bueno, tienen la espalda financiera necesaria. Exacto, entonces necesita ajustar más rápido. Así es. Las intermedias pueden aguantar un poco más y las mayores, por supuesto, tienen una espalda o tienen 3 pulmones y pueden aguantar más. Entonces, si uno va a los medios periodísticos del pasado, de 2 meses atrás, van a encontrar que los aumentos no se hicieron todos juntos. Y muchas veces, ¿qué ocurre? Yo soy una distribuidora, marca A, pero mi operador es operador de la marca A, de la marca B, C. Cuando yo le cambio el precio a la marca A, él automáticamente le llama a la marca B, que también es su marca, ¿sí? Porque él es un multimarca, ¿sí? Entonces todo el mundo sabe. O el playero de una estación A que está en la esquina, hay otra estación a media cuadra, toma su bicicleta y va y le llama, che patrón, ahí alzó, ahí bajó. O sea, esto llega rápido y por supuesto las marcas se acondicionan a la competencia. Nadie se pone de acuerdo. Imposible ponerse de acuerdo porque los costos son diferentes en cada caso y las necesidades son diferentes. Entonces es imposible ponerse de acuerdo. Eso es un tabú, no sé, un mito. Igual sería como una colusión, ¿verdad? Dentro de una figura de la competencia, definitivamente, ¿verdad? Sí. Pero es imposible claro. Ponerse de acuerdo. Eso no existe. Somos amigos y compañeros, pero en la calle competimos fuertemente. Miguel, sí. Esto de tamaños de emblemas y de algunos que soportan de alguna manera una cotización alta y otras no, tuvo ya impacto ciertamente, sobre todo en el segmento de los pequeños. Ya, y la cadena tiene varios eslabones, ¿sí? Está el importador, la planta de almacenaje, la distribuidora y la estación de servicio. Está el transporte también entre medio de ellos, ¿verdad? Sí. La distribución capilar llega a las estaciones de servicios y los más impactados siempre son las estaciones de servicios. ¿Por qué? Porque vos al tener un competidor fuerte que puede sostener precios bajos por más tiempo, te afecta y cierran, ¿sí? O no pagas alquiler, no pagas salario, no pagas IPS. Ocurre también, no estoy acusando a nadie, pero entiendo, pero se tiene que hacer algunos ajustes algo y a veces se hace ese tipo de cosas, ¿verdad? Claro. Algo hay que hacer para poder soportar eso. O despedís, o reubicás, algo así, o le das vacaciones, volver dentro de 6 meses. Ocurrieron esas cosas. Tengo contabilizado como 100 estaciones que, no quiero decir que quebraron, pero o alquilaron, o cerraron, o le dieron a un operador mucho más grande que tiene 2 o 3 estaciones y le suma un cuarto, ¿verdad?
¿Por qué? Porque él solo no va a poder competir con el resto, no va a poder hacer promos. Comprar en gran cantidad pues te da ciertos beneficios. Así y es. una estación única no tiene mucho margen de movilidad. Entonces van desapareciendo de a poco. Eso es un punto que nadie se está percatando. Y los administradores de este negocio deberían fijarse en todos esos detalles. No está bien el negocio. Este es el peor año, este semestre por lo menos es el peor de los semestres, de muchos otros, ¿verdad? En este negocio de petróleo, de ¿Y las combustibles. perspectivas, Miguel? Y dependemos mucho de lo que ocurre internacionalmente. Sí. Como yo dije, Sí. nosotros no recibimos productos directamente del Golfo, ¿sí? Ni de esa zona. No siempre recibimos. El trade te trae de cualquier lado. Pero las bolsas sí son impactadas y nosotros nos fijamos en las bolsas, cotizamos en bolsa, o sea, compramos el producto cotizado en bolsa. Por lo tanto, pase lo que pase, donde pase, va a afectar el precio siempre. Desafortunadamente, es así. Miguel, tenemos información así, primicia, tan acorde con el tema. Acaba de salir una resolución finalmente. Vamos a hacer un breve contexto porque iba a ser justamente el tema con el que íbamos a cerrar. Sí, aún no leí la resolución, pero Sí. me imagino que fijaron el 7%. La Mientras, mezcla del biodiesel, sí. Yo voy a ver aquí. Sí. Pero hagamos un contexto, por lo menos. Sí, ¿Cómo procede esto? ¿Cómo está esto? sí. No, y me avisas y... hablamos. Había una resolución que establecía el aumento justamente de la mezcla del Del biodiesel. 8 al 10% en el gasoil tipo 3. Correcto. Sí, y ayer tuvimos una reunión, una multitudinaria reunión, estuvo el Sí. ministro, viceministro, directores, productores, plantas de almacenaje, distribuidoras, gremio de estaciones de servicio, APESA, transporte, unión de la producción, ¿bien? O sea, y se discutió bastante, se dieron los motivos, los argumentos necesarios, era insuficiente, y el ministerio entendió razonablemente, entendió esto y comprendió y acepta la propuesta que hemos hecho, que se hizo en la plenaria, ¿verdad? Y bajó al 7%. Aquí se justamente resuelve establecer que el porcentaje de mezcla de biocombustible apto para la utilización en motores diésel para el gasoil tipo 3 o el que lo sustituya será mínimo de 7%. A partir de la fecha de suscripción de la presente resolución hasta el 31 de diciembre del presente año, o sea, 24. Sí, me parece un buen punto eso de mínimo 7. Entonces, si alguna distribuidora, algún actor quiere mezclar más, puede hacerlo. ¿Sí? Que queda a criterio. Queda a criterio, sí, pero 7 debe cumplir. Claro. Me parece una buena redacción esa. Y entre los fundamentos, Miguel, de por bueno, qué no ese aumento tan importante. Acá hay una cuestión, no una crítica al gobierno, ¿sí? Pero quiero mencionar lo siguiente. Adelante. Hay que entender esto, y la gente debe entender de que Paraguay es signatario de varios convenios, y esto arranca ya en el año 1994 Sí. con la Convención Marco de las Naciones Unidas de Cambio Climático, ¿sí? Ok. Donde ya había preocupación sobre los gases de efecto invernadero. Luego pasamos al protocolo de Kioto, donde se establecía cantidades exactas para los países industrializados de primer mundo, qué cantidad deberían reducir emisiones, ¿sí? Y ahí aparece, y no era un compromiso para los países en vía de desarrollo, pero los países en desarrollo podían negociar parte de su exigencia de reducción de CO2 con los países menores, ¿verdad? Y el famoso crédito de carbono, compra de carbono, ¿sí? Sí. Después aparece el Acuerdo de París. Paraguay es signatario de todos esos acuerdos Así internacionales, sí o sí. Bueno, en el Acuerdo de París surge una figura que se llama compromisos nacionales, ¿sí?, de reducción de emisiones. Y Paraguay también presentó, y se presenta cada 5 años. Paraguay lo presentó por primera vez en el 2016, lo actualizó en el 2021 y ahora en noviembre del 2025 lo volvió a actualizar, porque es un compromiso de actualizar cada 5 años. O sea, Paraguay tiene un compromiso. Y aparte de eso, ¿cómo descendemos eso a tierra? Y ahí es lo importante que Sí. todos los gobiernos deberían tener en cuenta. Cuando vas a descender un compromiso de esa naturaleza, que el Estado es el que está comprometido y hay que cumplir con eso. Pero para descender a tierra tenés que preparar el terreno, Totalmente. porque puedes descender en un terreno fangoso, ¿sí? Entonces hay que hacer una tierra firme. ¿Y eso cómo se prepara? Reuniendo a los actores, diciéndoles, señores, el Estado está comprometido, hagamos esto juntos. ¿Cómo podemos hacer juntos? No como en este caso salió una ley
Primeramente, ¿sí? sí. Primeramente, en donde se aumentaba el contenido de biodiesel, era 5, ¿verdad? Pero se aumentaba del 5 al 20 y facultaba al Ministerio de Industria y Comercio a ir regulando, a ir aumentando gradualmente el contenido de biodiesel. Asimismo lo hizo el Ministerio a través de una resolución. Correcto. Y eso fue lo que pasó, lo elevó del 8 al 10. Y ese fue el motivo de discusión, por una razón técnica del biodiesel. El biodiesel es inocente, pero tiene un defectito, que en contacto con la humedad del ambiente o con el agua que ingresa a los tanques, absorbe, lo retiene. Parte expulsa, pero una parte sí o sí queda retenido, unido a él. Y eso puede afectar el sistema de combustible, el motor, los filtros, puede producir corrosión y compañía, ¿verdad? Entonces, esas cosas hay que trabajarlo con el sector y reunirlo al transporte, a la distribuidora, a la planta de almacenaje, a las estaciones de servicio, a todos los actores, a los representantes de marcas. Señores, tenemos este compromiso. Aparte de ese compromiso internacional, Paraguay lo programó a través del Programa Nacional de Desarrollo 2014-2030. Y en su Programa Nacional de Desarrollo incorpora, dice una parte, primero, reduzcamos la pobreza, hagamos un crecimiento económico inclusivo, y el tercer punto es, tengamos más presencia internacional en el comercio internacional. Y si vos no cumplís los convenios internacionales, vas a tener problemas internacionalmente en el comercio, principalmente con los europeos, que tienen un soft power que te van por el camino de la ambiental, de derechos humanos y compañía. Ese es, no como Estados Unidos, que es un hard power, que es economía y poder militar, ¿verdad? Mismo. Es diferente. Entonces, hay que hacer entender, el gobierno tiene que hacer entender a los actores y reunirnos y decirles, señores, tenemos este compromiso, hagámoslo juntos. ¿Cómo podemos hacerlo? Se puede hacer. Y se puede hacer. Claro. Porque la ley ya fija hasta el 20%. Y nuestro compromiso es también reducir el 20% de diésel de petróleo o combustible de petróleo o fósil. Entonces ese 20% tiene que ser sustituido por biocombustibles. Claro. Pero ¿a partir de dónde? A partir del enero de 2026. Lo que ya estamos usando hasta enero de 2026 no entra. Ese 30% de etanol que mencionamos, más el 5% de biodiesel no entra. A partir de ahí hay que sustituir un 20%. O sea que vamos a llegar a ese 20%. Y si ahora se armó toda esta roncha por el 8 al 10, no me imagino qué va a pasar. Si se hacen bien las cosas, vamos a llegar, vamos a lograrlo, porque conviene también al país económicamente. Claro. Y las aperturas a los mercados internacionales son importantísimos, y si no lo hacemos vamos a tener trabas. Totalmente. Así es. Igualmente esta situación sirve de lección, Miguel. Definitivamente. Lamentablemente fue post. Tenía que hacer eso que decías previo, ¿verdad? Sí, exacto, así es. Miguel, un gusto tenerte en el programa. Espero y esperamos tenerte próximamente para seguir monitoreando todo lo que es el mercado de combustible y también si definitivamente esta nueva resolución está a la altura de lo que estaban esperando los sectores, los actores. Yo como último mensaje, que esta reducción al 7% mínimo no anula el problema intrínseco del biodiesel. Igual los cuidados hay que extremarlo, ¿sí? Mucho cuidado con la humedad, con el agua, la limpieza de los tanques, los periodos de mantenimiento de los vehículos, acortar probablemente hasta que sepamos qué pasa, ¿sí? O sea que reducir al 7, nos guiamos por los manuales, ¿verdad? De los fabricantes que te dicen hasta el 7. Hay manuales que te dicen 10, pero hay que legislar por el menor. Claro. No puedes legislar por el mayor. Totalmente. Eso es principio lógico, básico, sí. Entonces, hay que tener igual cuidado, ¿sí? Y hay que reunirse, el ministerio propuso, y el sector también lo propuso, formar una mesa técnica para elaborar unos procedimientos actualizados, ¿sí? Y más exigentes. Clarísimo. Sí. Un gusto, Miguel, que tengas un excelente fin de semana. Estuvimos conversando con el ingeniero Miguel Velázquez, consultor, empresario y referente del sector hidrocarburos y de biocombustibles en Paraguay. Llegó la hora de conocer a la pickup que va a redefinirlo todo. Un vehículo con una fuerza increíble, con una capacidad sorprendente, con tecnología nunca vista en el segmento. Y además, un diseño extraordinario. La pickup, el líder de la raza fuerte, está creando un nuevo estándar en la categoría. Llegó la nueva generación de Ford Ranger. Prepárate para lo imposible.
En Economía al Oído, Manuel Ferreira analiza los temas que marcan la economía global, regional y de Paraguay, con una mirada crítica y enfoque claro. Y si buscas noticias y voces claves del ámbito económico nacional, escucha también el podcast Economía MIB, el espacio de entrevistas y actualidad. Dos miradas, una misma fuente. MF Economía e Inversiones.